Proyectamos la voz, ¿no? Tú Mira, tienes experiencia teatral. Se ha tocado. Nada, por eso, sí. Que yo que no se trate de verdad. Bueno, pues aunque soy muchos conocidos de la casa, no soy Alfredo, os pido disculpas, tiene una atenta. Tú eres más guapo, ¿sabes? Pues un honor estar aquí con César, presentar a Ronson, una de las mejores obras nacionales que nos han llegado en los últimos tiempos. Un poquito más fuerte, si Un puede poquito ser. más fuerte. Vale. Y bueno, Ronson es la historia de tu padre, la historia de recuerdo de tu padre, las anécdotas de tu padre. Y cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de llegar a hacer este trabajo, cómo ha sido trabajar no con un guionista, ¿no? Sino como tu padre, que es esa fuente de recuerdos, de anécdotas, Sí. y cómo ha sido el proceso desde que tú te imaginas hacer esta historia y hasta que ha llegado aquí publicado por Outsider de manera primorosa, con las páginas recortadas, con todo. Pues bueno, gracias Sergio por hacerme presentador. Bueno, claro, Ronson, sí, efectivamente, parte de las memorias de mi padre, de su infancia. Y bueno, la verdad es que es una historia que empecé, barajé hacerla desde hace ya tiempo. Pero bueno, era algo como que tenía como un proyecto así futuro, no sabía muy bien cuándo lo iba a hacer, tampoco me atrevía al principio a hacerla. Y en algún momento empecé a darle vueltas ya a la idea de atacarla, ¿no? Y en ese momento, cuando ya me lo tomé un poco más en serio, empecé a grabar a mi padre, ¿no? A grabar sus testimonios, le iba haciendo preguntas. Y nada, y bueno, ese fue un poco el punto de partida. Luego la verdad es que el relato, aunque está inspirado en la infancia de mi padre, es un relato de ficción. Lo utiliza bastante. Claro, sí. hay bastantes... Los personajes, digamos, que tienen... Tampoco hay una transfiguración de sus rasgos. Y bueno, también hay algo que hay gente que me lo ha hecho saber, ¿no? Gente que conoce a mi padre y ha leído el libro y dice, claro, es que se nota que son vivencias de tu padre más o menos, pero la voz es más tuya que suya, ¿no? Y digo, ya, o sea, básicamente es una labor de suplantación, una cosa así un poco freudiana o yo qué sé. ¿Cómo era? ¿Tu padre tenía reparos a contarte de determinada historia o tú le juzgabas y decías, joder, papá, qué burrada esta que hiciste aquí? No, de hecho no tuve ni que sonsacarle mucho, porque mi padre es muy dado a contar todas sus intimidades sin ningún pudor, lo cual... Sin que hagan cómic ni no. nada de eso. De hecho, es más, a veces cuando ya sabe que voy a hacer el cómic, ¿no? Le grababa y el tío se animaba y me contaba más cosas, ¿no? Claro, pero tú le grababas, le ponías ahí la cámara y... Le ponía la grabadora del móvil. Sí. Y al principio sin que él lo supiese, pero luego le decía, oye, que te he grabado, ¿no? Porque tampoco me parecía, pues igual si te dice te voy a grabar, pues te cohibes un poco, queda un poco menos natural. Y de hecho incluso me gustaba pues eso, capturar un poco el lenguaje, ¿no? Con que él me contaba las cosas, el hecho de que no tuviesen tampoco... que no me las contase de forma lineal, sino que saltase de un recuerdo a otro. A veces la conexión entre un recuerdo y otro casi parece puro azar, ¿no? Y entonces empecé un poco pues, a urdir la trama, a confeccionar un poco la estructura del libro, que quería que, aunque obviamente cuando tú narras pues ordenas todo ese caos, ¿no? en torno a una estructura que sea inteligible para el lector, ¿no? Pero en el fondo yo quería preservar un poco esa estructura así un poco caótica, en el sentido que no hay como una trama, ni hay, no sé, como la típica narrativa visual de plano contra plano con diálogos ni nada por el estilo, sino que quería que tuviese un punto distinto. En ese sí, al final como son los propios recuerdos, ¿no? Que no es algo lineal, te van alcanzando flashes, te van alcanzando momentos. Y bueno, la obra habla sobre un determinado momento, la España de los años 60, la España rural, y una forma de vida y de entender la vida que ya prácticamente ha desaparecido. ¿Crees que es importante que haya para las nuevas generaciones que a lo mejor no saben cómo se vivía en esta época, cómo era esta gente, que es importante que haya una especie de educación, que la gente conozca la memoria para saber un poco a dónde hemos llegado a día de hoy, que eso no se pierda, esa cultura? Claro, yo pienso que hoy en día igual, o sea, somos una sociedad así muy presentista, ¿no? O sea, damos por hecho que lo que nos viene dado ya es como lo tenemos totalmente asumido, que tiene que ser así. Y realmente cuando uno echa la vista atrás sobre la historia reciente dice, hostia, no, muchas cosas eran completamente diferentes y la gente las veía como normales. Muchas actitudes que hoy en día te parecen monstruosas eran parte del día a día, no tenían, era como la cosa más banal del mundo, ¿no? Entonces yo creo que conocer eso, conocer que la realidad no te viene dada de por sí, sino que es una lucha constante, unos cambios constantes, ¿no? Y que también son reversibles, pues es importante. Y luego aparte, algunos de los rasgos así como más casi etnológicos del libro y cosas así, yo es que siento bastante curiosidad. O sea, a mí me gustaría saber concretamente cómo era, por ejemplo, pues, mi pueblo mismo, no ya en la época de mi padre, sino antes todavía, ¿no? En plan de cómo era esto, porque
no sé, a mí me despierta mucha curiosidad y seguro que a los lectores más jóvenes les va a parecer un aburrimiento. Sí. Igual con el paso del tiempo no, porque estas cosas pasan, ¿no? Que a lo mejor cuando eres... Los que jóvenes sí, pero con el paso del tiempo igual despierta tu curiosidad, que al final, no sé, yo pienso que es un cómic que es para lectores un poco curiosos, claro. Sobre todo contextualizar, ¿no? Porque muchas veces hablamos de historia, hablamos de tiempos pasados, la gente tiende a criticar o tiende a hablar de manera despectiva, pero hay que poner las cosas en su contexto y en su sitio y en el lugar en el que acaecieron, ¿no? Claro, sí, o sea, a mí hay dos actitudes que me molestan un poco, ¿no? La gente que primero que critica el pasado o ciertas actitudes, ¿no? Y enseguida ya intenta, no sé, como colocarles la etiqueta de esto es una monstruosidad y dices, bueno, vale, pero también tienes que entender cómo eran las cosas en esa época y no pensar que tú eres dechado de virtud y que eres mejor que la gente que hacía estas cosas, sencillamente es que tú has nacido después. Sí. Ese es tu único mérito. Y luego por otro lado la gente que reivindica pues esto de, no, es que ahora, bueno, como esta gente ahora no se puede decir nada, ¿no? Sí. ¿no? Como cuando Mario Vaquerizo o esta gente, ¿no? Y dices, ahora ya no se puede decir nada, y dices, que gilipollez. En esta época sí que no podías decir nada, ahora puedes decir todo, hasta tú puedes salir y decir que no se puede decir nada, es la paradoja, claro, lo estás diciendo, o sea... Entonces, claro, pues obviamente también eso hay que, bueno, tienes que saber que, pues, que esa realidad era jodida y que no te podías expresar mejor libremente, o había ciertas actitudes que hoy en día tienes libertad para expresarte, yo qué sé, sexualmente o de cualquier forma, y en aquella época, ¿no? Era una sociedad muy represiva, ¿no? En ese sentido, por ejemplo. Sí, tenía sus cosas malas, ¿no? Desde el punto de vista sexual, desde el punto de vista cultural, y también esa España de arraigo franquista, ¿no? Que venía con mucho atraso en lo que es el tema cultural, o sea que en esa era una forma de vida, digamos, más limpia, más honesta y más sencilla, pero también tenía mucha carga negativa que bueno, que a día de hoy tratamos de ir capeándola, ¿no? Háblanos también un poco de... porque la edición llama mucho la atención, tanto la tapa con el cartón crudo, las páginas cortadas que comentábamos que están ahí con las tijeras, mano a mano, uno ahí cortando la página. La tijera y del... ¿Cómo vino la idea de esta flipada edición, del dibujo de la portada y de todo el diseño del libro? Bueno, a ver, el diseño del libro tiene mucho que ver. Bueno, está aquí presente. ¡Uya! Diseño hasta la cara. Se hace el loco. Lo lleva a juego, bueno, sí, a ver, fue Ata quien me sugirió, bueno, ya estaba el libro, no sé si estaba acabado del todo, pero ya estaba casi, pues me sugirió el tema de trabajar así con el cartón crudo. Bueno, me dio como un par de opciones, a mí esta me gustó mucho. Y entonces, claro, yo a partir de esa premisa fue cuando yo me planteé ya cómo le saco yo partido a esto y cómo diseño una cubierta, cómo hago una ilustración que sea llamativa. También recuerdo que Ata me ponía como referentes en plan de mira, en lugar de mirar las típicas portadas de cómic, pues... De un póster, ¿no? Que parece que están ahí posando los personajes súper solemnes, ¿no? Claro, en este caso además que no le pegaba, es verdad, ¿no? Y que fuese una imagen... Bueno, a mí me gusta la idea de que el personaje ni siquiera esté de cara, que esté de espaldas, ¿no? Que eso es como una decisión un poco... evocativo, ¿no? Sí. Claro, y que fuese pues una imagen que tuviese un punto así un poco, no sé, provocador, pero que fuese bonita y a la vez un pelín incómoda, ¿no? Hay gente a la que le parece un poco incómoda, ¿no? Decir, hostia, el pobre pájaro. Y luego, bueno, por ejemplo, el efecto ese de la luz, pues en algunas de las viñetas del libro ya está presente, entonces dije, joder, con el blanco va perfecto, ¿no? Porque, claro, en este caso el blanco es un color estampado sobre el medio tono, ¿no? Que sería el color natural del cartón. Y bueno, y lo del troquelado, eso fue idea de Ata. Yo, de hecho, no había visto ningún libro hecho así. Un álbum de fotos, ¿no? De antiguo. Sí, claro, se asemeja un poco al troquelado de las viejas fotos o de los sellos y estas cosas. Pero vamos, yo hasta que no abrí el libro, o sea, hasta que no lo recibí, bueno, hasta que no lo vi, me pasó un vídeo antes, no me hacía una idea de cómo iba a quedar, pero vamos, de hecho íbamos a hacerlo luego como que no, porque el impresor dijo no... Sí, hubo problemas pero es que no tenemos margen en la página, luego sí, es que queda muy bien, te lo voy a hacer, digo, no, pero lo vas a hacer. No, hecho un tira y afloja ahí exótico, pero sí, no salió para adelante. Tampoco nadie sabía cómo iba a quedar. Ya. Yo creo que uno de los problemas que hay a día de hoy es la cantidad de títulos y que muchos pasan por las estanterías sin pena ni gloria. Yo creo que vuestro libro, la gente le llama la atención y la gente lo coge, ¿no? Sí, claro, bueno, lo dijo enseguida. A mí es verdad que también, bueno, claro, yo creo que la marca Outsider también es el cuidado que pone en las ediciones, ¿no? Los libros como objeto, que en el fondo, claro, además hoy en día en la era digital lo que te gusta un libro también es pues, tocarlo, manipularlo, leerlo casi, ¿no? Y, chuparlo, bueno, eso ya depende de cada uno. Sí, pero es casi un poco, es un punto fetichista a los lectores a veces, pero a mí me pasa, ¿no? Que
que es una motivación especial el tener un libro solo por el aspecto físico que tiene a veces, ¿no? Y creo que en este caso pues luce muy chulo, la verdad. ¿Y cómo ha sido, bueno, una vez que has salido al mundo, porque tú has estado en tu casa ahí trabajando 3 años, sin saber si esto va a gustar a alguien, si lo va a leer alguien o no, una vez que el libro ha salido, ha funcionado muy bien, la gente le ha gustado, las críticas han sido muy positivas, ¿cómo te has tomado todo esto? ¿Cómo se ha tomado la gente tu libro? ¿Cómo lo ha vivido? Bueno, la verdad es que yo estoy muy sorprendido, claro, porque no me esperaba para nada una reacción, vamos, ni por asomo parecido, o sea, que ni me lo imaginaba realmente, ¿no? Que tanta gente fuese a leer el libro, que estuviese sobre todo gustando tanto, a gente tan diversa también, porque lo está leyendo gente pues que no es lectora habitual de cómic, ¿no? Gente de mi pueblo, por ejemplo, que están ahí como muy intrigados de ¿esto de dónde sale, no? y la verdad es que, joder, eso vamos, es lo mejor hasta ahora, y sobre todo que muchos lectores pues se acercan, ¿no? Cuando hemos hecho alguna firma y me comentan, o sea, es como que el libro ha servido también como pretexto para que gente comparta conmigo. Gracias. Oye, lo llevamos. ¿Quieres otra? Sí, sí, no. Gracias. Y ha ido a huevo, la frase con él. Totalmente. Y bueno, La pausa dramática, ¿no? Pues eso, que mucha gente ha compartido en plan historias, gente que me escribe a veces pues, por redes y tal, ay, me ha encantado, yo me crié en un pueblo de o pasaba los veranos en tal sitio, y coño, eso es lo más bonito, ¿no? Que la gente no lea el libro y ya está, sino que lo haga un poco suyo, ¿no? que le traiga recuerdos o le apele de algún modo a su propia identidad, a su experiencia. Sí, yo creo que es algo que Ronson consigue, ¿no? Que te implica, que es inmersivo, que te metes y que tus propios recuerdos se juegan mientras estás leyendo la obra. Y además tú, un autor joven, tu primera obra larga, que haya salido con tan buena repercusión, que se haya vendido bien, que haya funcionado, pues oye, es un triunfo y nos enseña que se puede hacer industria aquí en España, se pueden hacer cosas buenas, sí, se pueden hacer libros como Ronson que funcionen y que gusten. Se anime la gente, claro. Que sí. Y bueno, ya no sé si quieres contarnos algo de que estás trabajando ahora mismo, estás pensando algo nuevo. Estoy pensando cosas, pero todavía no tengo ninguna así muy encaminada. Pero sí, pronto me pondré con proyectos futuros. Ahora estoy más haciendo curros de ilustración, que es con lo que me gano un poco el pan, mayormente. Pero sí, bueno, comentábamos antes también, ¿no? que siempre tengo la idea de que me gustaría hacer un libro, no sé, un libro continuación de Ronson, pero un libro complementario, algo igual es muy distinto, pero... El Padreverso, ¿no? Sí, el Padreverso. El concepto es la hostia. Estamos hablando también de que mi forma despiadada de exprimir a mi padre, ¿no? Como voy a cobrar por todos los traumas que me has causado, ¿no? He vivido de ti y ahora voy a seguir viviendo de tus ideas. Totalmente. No voy a tener las mías propias. Sí. Bueno, a ver, es que eso es, al final, yo es que la familia y el rollo, pues son temas que me obsesionaron un poco, quizá, ¿no? Y sí, tengo material para hacer una segunda parte sobre la juventud de mi padre, bueno, más que eso, también su vida en la ciudad, en Valencia, eso, que me molaría hacer también, porque pues tuve una juventud así un poco loca de... La transición, ¿no? Nocturna y drogas y cosas. Bueno, mientras no te lo lleves al espacio, mientras estás sacando cosas de... Bueno, luego puedo hacer un spin-off, ¿no? De el western, ¿no? La versión género negro espacial. Pero sí, eso me gustaría bastante hacerlo, la verdad, porque también creo que sería un cómic muy distinto. Claro, porque es verdad que Ronson, pues, aparte que es un cómic muy rural, se centra más en la infancia, que es una época pues, que evoca un tipo de sensaciones... Sí, con ese 2×3, que era como se hacían los cómics en la época, ¿no? Sí. Supongo que tendría otra estructura, otra narrativa. Sí, probablemente sí. Aunque a mí la verdad es que me gusta bastante el trabajar, bueno, en este caso, trabajar así, con este tipo de estructura, ¿no? Con el narrador y la retícula de 6 viñetas. Creo que es un tipo de historia que se presta a ello. También comentábamos antes, ¿no? Que igual si haces una historia muy dinámica, ¿no? Más de género, yo que sé, aventura o yo que sé, cualquier cosa así, pues igual lo que quieres justo es romper la arquitectura de la página y hacerla un poco más dinámica, pero en este caso esa monotonía visual pues a mí me parecía que era lo que funcionaba. Es coherente con lo sí, que si no hubiese sido muy artificioso, una cosa así como más impostada, ¿no? Y así parece como más natural, como lo que le pegaba de forma natural al relato. Y bueno, ya si alguien que no sea de la casa o algo tiene alguna pregunta o tiene algo, algún improperio, que le firmemos una boina o algo. Pues si no hay, yo sí que me apetecía contarlo porque, joder, te felicito porque yo creo que hace 2 meses cuando lo leí y no me lo sacó todavía de la cabeza, pero porque es un impacto muy grande porque leo y escucho todo lo que hay.
Entonces, sea de editoriales, de temas referidos al cómic, personas particulares, todo el mundo es la maravilla que es el libro. Yo cuando lo leí, me hice la idea cuando lo leí que era exactamente una persona prácticamente de mi edad, completamente. Una persona de campo, yo no tenía ni idea de dónde eras ni nada. Yo soy de Salamanca, me crié en una dehesa, en pleno campo, y luego he tenido la infancia en un pueblo de Salamanca. Pero es que no entendía, o sea, hay una cosa que me he preguntado todo el tiempo, ¿por qué nos resulta a tantísima gente tan diversa, de tan diversa edad y de tan diversa condición, por qué a todos nos impacta de la forma que sea? Cada uno nos impactará de una forma, pero realmente nos impacta. Digo, vamos a ver, son vivencias, y vivencias las tenemos todos y las leemos en otros sitios, esas vivencias. Creo que al final, que es lo que me maravilla, porque no entiendo cómo puedes hacer eso, lo que has hecho es expresar el sentimiento, que a mí eso me parece, eso es dificilísimo. ¿Cómo se puede expresar un sentimiento de esa forma tan sencilla? Porque aparentemente es de una sencillez abrumadora, ¿no? Y a mí eso, vamos, me tiene que reverencia, me parece una maravilla. Maravilla, ¿qué me estás diciendo? No, es que es especial, es especial. Lo leí al principio varias veces, luego ya a medida que iban saliendo, y decía, pero esto tiene algo. Y para mí son los fogonazos esos, yo decía, son flashes, son fogonazos, son las imágenes que se te quedan, pero es muy difícil cómo expresas eso, porque además lo que más me impactó es cuando descubrí que esa historia no era de alguien como yo, sino que era de alguien que había escuchado esa historia, que todavía me parece más difícil captar ese sentimiento de otra persona, pero puedes captar la vivencia perfectamente, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hay mucha gente que piensa que soy una persona de 70 años o así. Porque tampoco, como no aparece ninguna biografía ni nada en el libro, cosa que en realidad a mí me gusta porque sea como más intrigante así, pero joder, muchísimas gracias. Sí, no sé, yo bueno, igual tiene que ver también un poco con que yo me crié también en un pueblo y no lo sé, y supongo que, a ver, tiene yo creo bastante que ver con que la infancia es como esa, para mí, es como esa edad en la que como el mundo está de estreno ante tus ojos, ¿no? Entonces todo lo que vives es como más intenso. Luego igual la cosa se va haciendo un poco más monótona, pero las cosas más sencillas en la infancia te parecen fascinantes, ¿no? O sea, te entretienes con cualquier cosa y tal. Y es un poco lo que yo quería un poco capturar, ¿no? Contar cosas aparentemente sencillas, pero de una manera que resultasen extraordinarias, ¿no? Sí, pero supera la vivencia, o sea, no sé cómo está conseguido, no sé cómo está contado, porque me meto en la piel de... Pues, sí. No sé, igual tengo ahí un gen retenido de mi padre, alguna movida ahí. Pero sí, no sé, a ver, claro, yo quería que el libro sonase y que estuviese escrito no como si lo escribiese alguien de mi edad, sino que pues eso, pues suplantar a mi padre en el mejor sentido posible, ¿no? De intentar imponer una voz que se asemejase un poco a lo que escribiría alguien como él, ¿no? Entonces... Y luego es curioso porque estamos casi en un extremo, yo estoy en la raya de Portugal, arriba, en Castilla y de Valencia, o sea, estamos en ángulo y sin embargo hay un tipo de vivencias muy parecidas, ¿no? Sí. Todos los húngaros, todo eso, es que era exactamente igual. Eso mucha gente me lo está comentando y alucino bastante porque hay gente que me ha comentado de... Pues eso, gente de toda España, ¿no? Que me dice, pues yo me crié en tal sitio, gente de Cataluña. Que era de las cosas que a mí me llamaban más la atención y de las cosas que más impactaban, ¿no? En el mundo que vivíamos, eso era como... Y pensar que alguien tan lejano, que me parecía que nosotros estábamos en un rincón que no llegaba a nadie, ¿no? Eso es verdad que casi que nos suele pasar, ¿no? Que pensamos que nuestro entorno, nuestras vivencias son súper únicas, intransferibles y luego te das cuenta que no, que tienes un montón en común con gente de la que no te habrías imaginado, ¿no? Y yo creo que mucha gente que me comenta esto de Ronson, claro, yo también alucino bastante, ¿no? Porque, claro, el pueblo, mi pueblo, o sea, el pueblo en el que está inspirado Ronson se llama Sinarcas, que es el pueblo de mi familia paterna y está en la zona de Utiel-Requena, en el interior de Valencia, que ya está bordeando con la provincia de Cuenca, o sea, ya es, en realidad aunque es Valencia por provincia, eso es Castilla, es más Castilla culturalmente, digamos. Pero sí, luego hay gente de sitios súper alejados que me dice pues lo de la caza de los pájaros, ¿no? Y me cuentan, pues es que nosotros lo hacíamos así, pero con tal cosita distinta, pero lo has captado muy bien, tal. Y digo, hostia... No, y una cosa curiosa es que yo soy una tía
y lo está contando, y además, bueno, que yo no te conociera, lo contaba, era evidente que lo contaba era un hombre, claro. ¿no? Era un chico. Y es curioso porque son las mismas vivencias. Sí. O sea, los chicos cuando iban a mirar por las ventanas, cuando iban a mirar debajo de los carromatos, todo eso, en realidad las chicas, como no tenías ninguna orientación de nada, de sexo, nadie hablaba de nada, Claro. Entonces esa historia misma que cuenta de los chicos, las chicas, o sea, no éramos conscientes nadie, porque no se era consciente, pero todo el mundo, yo me acuerdo cuando tenías 14 años, ay, vamos a ver cómo te desvistes esta noche, por si acaso miran los chicos por la ventana. O sea, como que te desvestías muy así, o te peinabas, no sé cómo y tal, y es que en realidad es lo mismo, es el ángulo que estás pensando, que solo comentabas con tu hermana que tenías al lado, pero que, bueno, es... Se podría hacer otro libro desde la visión de una chica de la época, seguro que sería un libro complementario. Por ejemplo, lo de los húngaros y los gitanos, en mi casa se alojaban, cuando iban a las ferias los gitanos, y nuestra mayor pasión de esos días era o ir a ver a los húngaros, a los húngaros debajo de los carromatos, sí, que siempre había algún agujero, y a los gitanos, porque eran los corrales donde podías ver que se besaban, que se desnudaban, claro, sin ningún miramiento. Mucho más liberales. Pero me asociaban, o sea, sin ser lo mismo es igual, ¿no? Sí, eso de la mujer que fuma, es que eso me lo contaba mi padre y yo alucinaba. Y decía, claro, era mucho mejor que cualquier atracción que pudiese entrar al pueblo, era ver a la mujer fumando, ¿no? Era como, claro, es que es una cosa que hoy choca, ¿no? Es como... Al espectáculo que había en la plaza casi ni íbamos, claro, sí. Estaban aparcados, ¿no? Eso es alucinante si lo piensas ahora. A mí es que todas esas cosas me flipaban, claro, y decía, esto hay que contarlo, porque si no, no sé. Sí. Muchas gracias, Se puede haber venido usted a hacer la... Lo hubiera hecho mejor que yo, seguro. Me ha traído la clave. No, sí, al final es una obra que vas a leer, vas a releer y siempre le vas a sacar partido, siempre le vas a sacar... Y lo que dice usted es como estos novelones rusos del siglo XIX que son súper locales, en una aldea perdida, pero al final del localismo sacas lo universal, el sentimiento universal es afín a todo el mundo, ¿no? Aunque sea un pequeño pueblo, una pequeña historia de su padre, pues se puede usted identificar o todo el mundo. Sí. O yo, que soy mucho más joven, ¿no? Y eso es lo que es lo bueno. Sí. Yo es que además, a mí la ficción me gusta justo eso, ¿no? O sea, claro, yo pretendo siempre huir de lo más genérico, ¿no? Yo quiero que las cosas parezcan, pues, lo más próximas a si existiesen, ¿no? Yo creo que además pasa igual en literatura o en cine, cuando ves una cosa, un personaje que es arquetípico, una trama que está muy trillada y dices, coño, esto, como ya lo he visto mil veces, casi parece hecho por una inteligencia artificial, ¿no? Que está muy de moda. Y sin embargo yo intenté un poco lo contrario, ¿no? Que paradójicamente, decir, voy a intentar trasladar lo más fielmente posible el entorno, las situaciones que mi padre me describía, y eso, pues eso paradójicamente consigue la identificación, no sé. Son estas cosas que tiene a veces la ficción que es bastante alucinante, no sé. Bueno, pues ya, si tienes que dedicar algún rollo o lo que sea... Oye, muchas gracias a todos. Un aplauso aquí para hacer el bravo. Tenemos la segunda parte del reverso. Pues chicos, los que tengáis tomillos, os dicho rápido.